A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Bienvenidos a su programa Somos Familia de Dios, un programa de la Pastoral Familiar de Sevilla Valle. Este es un espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía y su fin es el de promover lo que es el tener, el gozo, de infundir amor en nuestras familias. El tema de hoy es un tema formidable, interesante, y es para que aprendamos de nuestro manual, que Dios nos concedió dejarnos para que vivamos nuestra existencia en la tierra con sabiduría y felicidad. Nos estamos refiriendo a nuestras sagradas escrituras, la Sagrada Biblia. Y para tratar el tema nos encontramos en la mesa de trabajo con nuestro guía espiritual, el Padre Sebastián Cernas Zapata, vicario de la Basílica San Luis Gonzaga. También nos acompaña Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños Aricapa, Luis Alberto Ramírez, David Castro, nuestro director y productor, y en el Control Master, Radio Sevilla de Caracol Radio 1530 AM, Carlos Andrés Díaz Ateortúa, y su amigo, este servidor quienes habla, Martín Montilla Cano. Nos ayuda con la oración de inicio Alba Lucía Cruz Marín. Gracias, Alba Lucía. Buenas tardes. Somos familia de Dios. A partir de este momento los invito para que dispongan no solamente la mente, sino también el corazón para escuchar este mensaje maravilloso que Dios les quiere regalar en este día a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por tantas bendiciones. Te pido perdón por todas nuestras debilidades. Bendice y cubre con tu preciosísima sangre a todas las familias que en este momento nos están escuchando. Dales el don de sabiduría, inteligencia y entendimiento para que puedan discernir entre el bien y el mal y así poder tomar sus decisiones con recta conciencia. Y así puedan educar a sus hijos en el amor de Jesucristo vivo y resucitado. Amén. En la iluminación bíblica, el fundamento bíblico, nos comparte su reflexión Sor Marta Cecilia Telles González, de la Congregación Hijas de la Caridad, responsable de la Pastoral Mariana a nivel provincial. Hermana, gracias. Buenas tardes, desde la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Cali, les habla Sor Marta Cecilia Telles de la Pastoral Mariana. Me da mucha alegría compartir en esta tarde el fundamento bíblico para este día, Somos Familia de Dios. El fundamento bíblico para el programa de hoy está tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y nos dice: no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. Tomando referencia del texto bíblico que acabamos de escuchar, iniciamos nuestro programa de hoy con un llamado gozoso y urgente a ir y volver continuamente con pasión y dedicación a una profundización seria y permanente de la palabra de Dios. Este tesoro escondido de gran valor es en verdad una palabra revelada que tiene la fuerza para iluminar cada día de nuestras situaciones personales, familiares, sociales. Y al recibirla con un corazón abierto, actúa con fuerza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es también importante en la vida del cristiano, como lo es el alimento diario para cada persona. Si no nos alimentamos, morimos, y si la palabra de Dios no es nuestro alimento, nuestra vida espiritual
se va agotando hasta desaparecer. De allí radica la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida del creyente. Cada persona que acepta a Jesucristo en su corazón es una nueva criatura y está llamado a hacer de la palabra de Dios su norma de vida. Pensemos en la familia de Nazaret y su relación con las Sagradas Escrituras. Jesús, María y José oraban juntos, recitando los salmos y las oraciones. Jesús vivía el ritmo semanal en la sinagoga, donde escuchaba y meditaba la palabra de Dios, y juntos rezaban en familia. Qué importante la oración en familia, y recordar al apóstol Pablo que instruye a Timoteo diciéndole: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Si los padres se apoyan en la palabra de Dios para educar a sus hijos y los guían de manera especial para la participación en la Eucaristía, lugar privilegiado para la escucha de la palabra de Dios, sin duda ayudarán a crecer a su familia en estatura, sabiduría y en gracia. Desde siempre en la historia cristiana, la lectura de la Biblia en la familia ha sido uno de los pilares de la vida pastoral. El padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo de Antioquía, afirmaba, ya en el siglo IV después de Cristo: esta es la plaga de nuestro tiempo, creer que la lectura del Evangelio está reservada solo a los religiosos y a los monjes. Por lo tanto, la familia está llamada a convertirse en uno de los lugares privilegiados para el diálogo con Dios a través de las Escrituras. Todo cristiano, o al menos todas las familias, deberían tener su propia Biblia para leer todos los días y llevarla consigo. O si no se puede llevarla físicamente, al menos que nuestra vida sea un evangelio abierto para quienes nos ven vivir, porque está impregnada de palabra de Dios. El Papa Emérito Benedicto XVI también se refiere a la importancia de la palabra de Dios en la vida de la familia cuando escribe: con el anuncio de la palabra de Dios, la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, lo que es y debe ser el plan de Dios. Por lo tanto, nunca debemos perder de vista que la palabra de Dios es el origen del matrimonio, como nos dice Génesis 2:24. El Papa ha puesto el acento pastoral sobre la responsabilidad de los padres para con sus hijos, en la transmisión de la fe mediante la oración y el testimonio que da sentido al encuentro con Jesucristo. A través de la fidelidad y la unidad de la vida de la familia, los esposos delante de sus hijos son los primeros comunicadores de la palabra de Dios. Por eso, padres de familia y cada uno de los que nos escuchan, todos somos transmisores de la palabra de Dios con nuestra vida. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Todo motivo, proyecto, idea, como lo queramos llamar, tiene un objetivo. Y hoy nuestro tema tan importante no se puede excluir de este propósito. ¿Y cuál es el objetivo de hoy? Pues bien, vamos a comprender que la Biblia es más que un libro, es la palabra de Dios. Es decir, en términos sencillos, Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras, por lo que no se puede leer como una novela, un periódico o de recorrido. La Biblia deberá ser leída y meditada como un encuentro vivo con Dios. Nos dice el documento del Concilio Vaticano II lo siguiente: los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Y empecemos con una pregunta: ¿de dónde surge? ¿Cuál es el origen de la Sagrada Biblia?
Los apóstoles enseñan que los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. La misma Biblia afirma que la Sagrada Escritura ha sido dada por la inspiración del Espíritu Santo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, San Pablo dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena obra. Tenemos entonces que la Biblia tiene dos autores, un autor principal que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y los autores secundarios que son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros de la Biblia. Por eso decimos que los libros de la Biblia son inspiración divina, y cuando la leemos o la escuchamos proclamar nos emocionamos porque es la palabra de Dios. Es como una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno. Ahora bien, el Espíritu Santo ejerce con los autores sagrados tres acciones. Primero, les ilumina el entendimiento para que comprendan lo que Dios quiere decirles. Luego, les mueve la voluntad para que escriban todo y solo lo que Dios quiere. Y por último, los cuida para que no se equivoquen en nada de lo concerniente a la salvación. Respecto a la inspiración de los autores, podemos hacer unas reflexiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje que la Biblia nos ofrece. La primera reflexión es que Dios habla en la Biblia por medio de los hombres con un lenguaje humano, y es que solo la palabra humana puede dar cuerpo y forma a la palabra divina. Entendiendo esto, concluimos que la mediación es un requisito absolutamente necesario para que la palabra de Dios llegue a los oídos humanos e influya de una forma eficaz en su vida. Surge una pregunta: ¿qué es lo que hace posible esta mediación de la revelación divina? Y la respuesta es que el Espíritu de Dios hace una presencia activa, dinámica en los mediadores. Esta fuerza divina actúa sobre los oyentes o lectores, de modo que la palabra humana, al entrar en los oídos y el corazón de los hombres, permite, bajo la acción del Espíritu Santo, el avivamiento del lenguaje humano, y llega por supuesto a la intimidad de su alma como palabra de Dios. La segunda reflexión para tener en cuenta con relación a la inspiración de los autores es que la mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. Esto es comprensible por lo que antiguamente, y especialmente entre los pueblos orientales, no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy. Nosotros componemos una poesía o un libro y lo primero que aparece es el autor. En cambio, los antepasados no. Los escritos, más que al individuo, pertenecían a la comunidad y no ponían por lo general su firma. Ahora, tenemos que la inspiración divina es una acción que genera obviamente consecuencias o efectos. Veamos entonces cuáles son los que se dan con esta inspiración divina. El primer efecto de la inspiración divina es la revelación, es decir, que Dios se abre, se revela, se manifiesta a aquellos que abren la Biblia y la leen con fe. Otro efecto es la unidad que se presenta en toda la Biblia. Aunque haya sido escrita en un periodo de tiempo muy largo y por diversos autores sagrados, es producto de la sabiduría de Dios, un solo autor, que quiere revelar al hombre un mensaje central, el misterio de Dios, preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Cristo Jesús. Tenemos otro efecto que es la sacramentalidad de la Biblia, es decir, la Biblia es un signo visible de Dios y ofrece la oportunidad de encontrarse con Dios en Cristo. Y un último efecto es la inerrancia de la Biblia, es decir, la ausencia de todo error. Esto conlleva dos verdades. Una, que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad en lo concerniente a la salvación. Y dos, que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber oposición, porque tienen el mismo Dios como autor y creador. No olvidemos que la Biblia no es un libro donde se pueda buscar y encontrar datos de la historia o geografía, o datos científicos del origen del universo. Al autor sagrado no le interesa
transmitirnos información histórica o geográfica, sino una enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios, a fin de que el hombre llegue a la salvación. Por lo que de aquí nacen unos principios o convicciones fundamentales de la verdad bíblica. Estos principios o convicciones son los siguientes. Como primera convicción es que el objetivo preciso de esta verdad es la salvación del hombre y no tanto el hecho histórico. Otra convicción o idea fundamental es que para acceder a la verdad bíblica es indispensable el conocimiento y el buen uso de los géneros literarios. Otro principio es que la verdad bíblica es históricamente progresiva y tiene su culminación y plenitud en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dios hace descubrir su plan, su doctrina, como lo hace un padre con su hijo, poco a poco. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que podar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Para estudiar la Biblia se requiere de atención, de interés, de entregarse al texto. Es importante leer una y otra vez para comprender y crecer en espíritu con las Sagradas Escrituras, pero también conocerla cómo está organizada, distribuida, su orden, en fin, conocer su estructura. El equipo de Somos Familia de Dios vamos a ver cómo está concebida. Biblia, palabra griega que significa libros, proviene de una ciudad llamada Biblios, donde se fabricaba el papiro para hacer los libros. Hoy día, Biblia significa el libro santo escrito por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios. No es un solo libro, sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para atraernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. Ahora, ¿cómo se escribió la Biblia?
La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación en el mundo oriental antiguo, en donde no se escribía, sino que solo se memorizaba. Esta transmisión oral se facilitaba porque se hacía en verso, con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla. Más tarde, estos autores sagrados la escribieron en largas tiras de cuero llamadas pergaminos, que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Se escribían con plumas de ave impregnadas de tinta. También escribieron en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada justamente así, papiro. Luego vinieron los códices, manuscritos bíblicos. Varios de estos son del siglo IV. La Biblia originalmente está escrita en 3 idiomas. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo este dialecto en el que Jesús hablaba a su pueblo. Finalmente se escribieron en griego algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. La Sagrada Biblia se divide en 2 grandes partes según el pacto o alianza que Dios hizo con los hombres, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no los cumplieron. Por eso, la Biblia nos enseña a hacer el bien y a evitar el mal, a hacer el bien que gusta a Dios y a evitar el mal que le hiere y le pone triste. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos, y además la historia de los apóstoles y las cartas de alguno de ellos, y también el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto o nueva alianza lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. Así, el antiguo pueblo de Israel es ahora sustituido por un nuevo pueblo, la Iglesia, fundada por Él en su Hijo Jesucristo. Estos 2 testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es preparación para el nuevo y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres. Todos nosotros, junto con Dios, somos los protagonistas de esta historia sagrada. Todos con Dios estamos dentro de ella porque todos los hombres vamos en peregrinación hacia el Padre. Siguiendo la historia del pueblo escogido, nosotros llegamos a descubrir nuestra propia historia. Igual que al pueblo de Israel, Dios nos ofrece su amor y nos hace comprender cómo podemos responderle a pesar de nuestras rebeldías y pecados. En la Biblia hay diferentes formas de expresión que llamamos géneros y figuras literarias. Novelas, alegorías, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, simbolismos, hipérboles y muchas más. Cada vez que leamos una parte de la Biblia, tenemos que tener en cuenta el género literario que estamos leyendo para saber distinguir entre fondo, o sea, las ideas, y forma, el modo de decir esas ideas. En los 46 libros que comprende el Antiguo Testamento encontramos, por mencionar algunos, la creación del mundo y del hombre, el pacto que Dios hace con el hombre dándole sus mandamientos como único camino de la verdadera libertad y felicidad, la historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, llegan a la tierra prometida. Se encuentran asimismo narraciones de hechos importantes de los primeros jefes que tuvieron los israelitas. También bellas historias de los antepasados de David, de reyes de Israel y de personajes como Tobías, Esther y Judith, que son ejemplo para nosotros. Y encontramos himnos en forma de oración para todas las ocasiones y circunstancias de nuestra vida.
y también más de 3.000 refranes de profunda sabiduría. En libros como Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, se encuentran grandes verdades eternas. Y en Eclesiástico o Sirácida hay más de 1.000 consejos prácticos para tener éxito en la vida. Y en los 27 libros del Nuevo Testamento encontramos primero los Santos Evangelios, con la vida, enseñanzas, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Segundo, los Hechos de los Apóstoles, que relata la iglesia primitiva, sus primeros 40 años, después de la muerte de Jesús y la historia de San Pablo. También encontramos las cartas de los apóstoles a las primeras comunidades cristianas. 14 cartas las escribe San Pablo, el gran teólogo. En estas está contenida prácticamente toda la teología. La carta de Santiago, que describe la fe con obras. Y también las cartas de San Pedro, San Judas y San Juan, todas consecuentes al mandamiento nuevo. Para finalizar está el Apocalipsis, el libro misterioso, donde se narra lo que sucederá al final del mundo. Bueno, ¿cómo encontrar un pasaje en la Biblia? Cada libro se encuentra dividido en capítulos, y cada capítulo en versículos o versos. Por ejemplo, si se nos dice Mateo 16:12, quiere decir Evangelio de San Mateo, capítulo 16, el número grandecito al iniciar el párrafo, y versículo 12, el número pequeño que está en intermedio del escrito. Para familiarizarte con tu Biblia, te recomendamos escribir el nombre de cada libro y el número de la página en la que inicia. El ejercicio de escribirlos te ayuda a memorizarlos y con el tiempo y la práctica los encontrarás más fácil. Igualmente es muy importante que leas la introducción que hay al inicio de cada libro. Allí podrás ubicar de qué se trata, el género literario en que está escrito y más detalles que ayudarán a comprender la lectura. Y recuerda invocar el Espíritu Santo antes de leer la Biblia, para que Él te permita entenderla y hacerla práctica en tu vida personal. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar, Centro Sevilla. Después de conocer la estructura de la Biblia, cómo está concebida, es necesario comprender que son textos de fe y que nos enseña poco a poco quién es Dios y quiénes somos nosotros, qué significado trae a nuestras vidas y algo muy importante, nuestra actitud frente a ella, frente a la palabra de Dios. Al leer la Biblia, como se trata de un texto sagrado, suponemos que la actitud con la que leamos debe ser siempre religiosa. Sin embargo, no siempre es así. Muchas veces abordamos su lectura con otras actitudes. Sí, siendo la Biblia un monumento literario de gran belleza, sobre todo algunos libros son de un encanto particular: Génesis, Éxodo, Ruth, Job, Salmos, Cantar de los Cantares o los Evangelios, podemos abordar su lectura como obra literaria. Baste recordar cómo los temas bíblicos se han inmortalizado en literatura, esculturas, pintura, mosaicos, vidriería, en orfebrería, también la arquitectura, música y teatro. Pero no basta esta lectura literaria de la Biblia, pues así no sacaremos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros, aquí y ahora. Esta actitud literaria nos llevaría solo a ser aficionados a la literatura bíblica. Tenemos también que, dado que la Biblia es una colección de libros antiguos, muchos especialistas la leen con espíritu crítico, en el sentido científico de la palabra, es decir, ven la Biblia desde el punto de vista de las ciencias, filología, etnografía, historiografía, arqueología, entre otras. Esta es una buena actitud, pero no es suficiente, pues nos haríamos eruditos de la Biblia, pero su lectura no tocaría todavía el centro de nuestra persona. Ahora bien, en la Biblia se narran episodios del pueblo de Dios y de sus personajes, así como sus relaciones con otros pueblos y culturas del Oriente Medio. Esto hace que nos sintamos tentados a acercarnos a la Biblia con ojo de historiador. No obstante, tampoco esta actitud solo es la correcta, pues solamente lograríamos ser unos historiógrafos bíblicos y nada más. Nos queda entonces asumir una actitud religiosa para poder captar en la Biblia el mensaje de Dios y llevarlo a la vida. Esta debe ser la actitud más importante a la hora de acercarnos a la Biblia.
No debemos olvidar que es un libro sagrado. Todo lo que en ella se contiene ha sido escrito para nuestra enseñanza, nos dice Romanos 15 en su versículo 4. Y esta actitud requiere de profunda fe, de humildad sincera y de apertura total. Es Dios mismo quien nos habla, porque quiere entrar en comunión con nosotros y hacernos partícipes de su amor. Ya con la claridad acerca de la actitud que debemos asumir a la hora de leer la Sagrada Biblia, veamos ahora cómo debe ser esa lectura en sí misma. Bueno, debemos ser conscientes que estamos oyendo a Dios mismo o leyendo una carta que Él nos ha mandado. El Concilio Vaticano II dice estas bellas palabras: en la Biblia el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la Iglesia. Bueno, debemos ser conscientes que estamos oyendo a Dios mismo o leyendo una carta que Él nos ha mandado. El Concilio Vaticano II dice estas bellas palabras: en la Biblia el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Biblia de modo especial aquellas palabras contenidas en Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es viva y enérgica, y en Hechos capítulo 20 versículo 32, puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. También debemos tener la plena seguridad que la palabra de Dios bien recibida nos irá limpiando por dentro y nos podrá salvar. Dice Juan en el capítulo 15, versículo 3, que Jesús dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que han oído. Y el apóstol Santiago nos dice: reciban la palabra de Dios plantada en ustedes, ella es poderosa para salvar sus almas. Además, así como debemos acostumbrarnos a tener la Biblia en un lugar digno de nuestra casa, al leerla debemos hacerlo con el máximo respeto y sobre todo veneración. También debemos tener muy en cuenta que hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad y sumisión a la Iglesia, pues fue ella la que recibió este sagrado depósito. San Mateo capítulo 11, versículo 25 dice: yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y grandes y se las ha revelado a los sencillos. Y es la Iglesia la que nos interpreta la Biblia, con la iluminación del Espíritu Santo que la guía. El Concilio Vaticano II igualmente nos dice: recuerden que a la lectura de la Biblia deben acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Así como la necesidad de que los cristianos tengan pleno acceso a las Sagradas Escrituras. E insiste en la necesidad de que los cristianos encuentren en la Biblia la fuente principal de su oración y de su vida religiosa. Debemos entonces, antes de comenzar la lectura de la Biblia, en recogimiento, con los ojos cerrados por algunos momentos, decir sencillamente: habla, Señor, que tu siervo escucha. O también: Señor, creo que en la Sagrada Escritura que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto y amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella yo conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que yo cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y aceptar la palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumina con tu luz mi cabeza y enciende mi corazón para que la palabra de Dios pueda entrar y quedarse siempre en mí. Como dije antes, no debemos leerla de recorrido, sino despacio, procurando entender lo que Dios quiere decirnos, meditando lo que leemos. Si no entendemos a la primera lectura, volvamos a leer el párrafo. Procuremos un ambiente de silencio para que deje su fruto. No debemos leer muchas páginas de la Biblia, todas de un solo trago. Para una mejor lectura y comprensión de la palabra de Dios podemos seguir unos sencillos pasos. Primero, leer un texto corto. Luego, hacer una síntesis de las ideas principales. Para esto es útil subrayar con un lápiz las frases que te parezcan más significativas y que te hayan impactado. Después, sacar una aplicación personal, o sea, preguntarme: ¿qué mensaje me da a mí el Señor con estas palabras?
¿Qué me quiere decir con esto el Señor a mí, en mi situación personal, familiar, espiritual, en lo que me encuentre en ese momento? Y después formular un compromiso o propósito. Pensar delante del Señor cómo puedo cumplir lo que Él me enseña en lo que he leído. Y por último, conversar con Dios y pedirle la fuerza de ser fiel a lo que he prometido. Y termino la lectura agradeciendo al Señor con una oración. Ahora escuchemos a Luis Alberto, nuestro compañero de equipo de Somos Familia de Dios. Nos habla de su experiencia personal relacionada con la Sagrada Escritura. Alberto. Bueno, hace un tiempo decidí leer la Biblia. Inicialmente lo hice como leyendo un libro cualquiera, desde el inicio del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Leía 2-3 páginas diarias hasta cuando lo terminé. Al final, ¿qué me quedó de este proceso? Un conocimiento superficial, digamos, pero lo suficientemente atractivo como para invitarme a hacer una segunda lectura ya un poquito más concienzuda. Para esta, lo que hice fue contar los capítulos de cada uno de los libros de la Biblia y así me enteré que son 1328, 1068 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo. Los dividí en bloques de un poquito más de 400 capítulos y leía 3 diarios, uno del Antiguo Testamento, uno de los Salmos y uno del Nuevo Testamento. Así fui adelantando hasta terminar. Esto me llevó a un conocimiento un poquito diferente de la Biblia, porque antes lo que yo recordaba era historias, ahorita ya empezaba a entender el significado religioso que se encuentra en ella. Sin embargo, tampoco fue suficiente para mí, así que empecé con una tercera lectura. ¿Esta cómo la hice? Acostumbraba a ir a la Basílica del Sagrado Corazón en Bogotá a misa los domingos, y allí recogía la hojita del mensaje dominical donde estaban relacionadas las lecturas de la semana, y lo hice así todos los días siguiendo esta guía. Ahí ya el conocimiento fue mejor, porque en la iglesia nos damos cuenta cuando hacen las lecturas que siempre, por lo general, nos hacen una del Antiguo Testamento, un salmo, y otra del Nuevo Testamento, de un evangelio o una carta, y están relacionadas o están alineadas en su temática. Así que entonces ahí ya empieza uno a darse cuenta que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados, y que el Nuevo Testamento es casi que la realización de todas las profecías que se hicieron en el primero. Me falta ahora enfrentar una nueva lectura, pero entonces ya desde un punto de vista más religioso, pidiendo iluminación para entender lo que allí se dice y agradeciendo después por haber entendido y por poder asimilar en mi vida lo que haya leído. Qué buena experiencia, Alberto, excelente. Da alegría ver que personas de nuestro equipo interesadas en la Biblia no solamente leemos aquí, sino que la interiorizan. Gracias. Bueno, continuamos. La palabra canon, que lo escuchamos constantemente en nuestra iglesia en el término que conocemos como derecho canónico, y que es algo muy profundo, es más allá de unas simples palabras. Es tan profundo que contiene normas, obligaciones y derechos que regulan las relaciones dentro y fuera de la institución religiosa de la iglesia. Es más, existen especialistas en derecho canónico. Bueno, canon se conoce como un conjunto de normas, instrucciones o creencias con las cuales se toman las pautas para las conductas humanas. Ahora bien, en la iglesia conocemos el término canon bíblico o el canon de la Biblia. ¿Pero en qué consiste el canon bíblico? Veamos.
Es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos entre manos son frutos de un discernimiento inspirado por Dios a los hombres. El papel de la Iglesia es atestiguar que los libros que componen la Sagrada Escritura han sido inspirados por Dios, es decir, canónicos. No es la Iglesia la que los concibe. A la Iglesia le corresponde discernir que ese libro es inspirado por Dios por dos motivos. Primero, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la Iglesia misma. Fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida y doctrina de Jesús. Segundo, porque Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino, es decir, de su Iglesia, y solo él, unido a los apóstoles por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo de discernir la verdad. Actualmente, y debido a la sucesión apostólica, son los obispos los que, guiados por el Espíritu Santo, explican e interpretan las Escrituras. De ahí concluimos lo siguiente. La Biblia tiene que considerarse una expresión de la fe de la Iglesia apostólica. San Agustín afirmaba: no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia católica que me lo ordena. Y los primeros obispos de la Iglesia llamaban a la Biblia el libro de la Iglesia. Otra conclusión a la que podemos llegar es que todo libro inspirado es canónico y no al revés, es decir, la canonicidad es efecto de la inspiración y no de manera contraria. ¿Y qué criterios tuvo la Iglesia para saber que un libro es inspirado? Para que un texto fuese considerado canónico, debía tenerse en cuenta la regla de la fe, el origen apostólico, la fecha de la composición, la aceptación general y lectura pública. De ahí que los apócrifos, libros religiosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, no entrarán a formar parte del canon, debido al carácter privado o secreto de los mismos. Respecto del canon del Antiguo Testamento hay tres criterios. Primero, que haya sido utilizado en las sinagogas. Segundo, escritos en hebreo. Y tercero, que correspondan al periodo de los profetas y los patriarcas. Para el Nuevo Testamento los criterios fueron el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o alguno de sus discípulos. Los apóstoles son depositarios de la revelación de Jesús. Eran el canon vivo, intérpretes autorizados del mensaje y del acontecimiento salvífico de Jesús. Otro criterio sería la ortodoxia, que la enseñanza de ese libro en particular sea coherente con el resto de la Escritura. Ningún libro podía ser auténtico si contenía una interpretación del misterio de Jesús contraria a la ortodoxa, que se había formado con la tradición viva de los apóstoles. Y un tercer criterio, que hubiese sido utilizado en asamblea litúrgica, en las reuniones de los primeros cristianos. Bueno, ¿qué son los libros deuterocanónicos? Primero, digamos que los protocanónicos son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, tanto por la religión judía como por la católica, y también por las iglesias protestantes, es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Y deuterocanónicos, los 7 libros del Antiguo Testamento que la Iglesia luterana rechazó. Todos los cristianos, tanto católicos como protestantes, aceptamos como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Y este canon surgió de la necesidad de poner por escrito la predicación de los apóstoles para que no se perdiera el mensaje de la buena nueva de Jesucristo. El primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el año 393 y fue definido posteriormente en el Concilio de Trento en 1546. Bueno, ¿cómo saber si una Biblia es católica? Es bastante fácil distinguir una edición católica de la Biblia. Hay 2 señales. Una, por el número de libros. Si el Antiguo Testamento consta de al menos 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, esa Biblia es católica. Si no los tiene, es una Biblia protestante. También lo podemos saber por la aprobación eclesiástica. Solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas la autorización de la Iglesia a través de un obispo que permite la impresión y garantiza la buena traducción de la edición. El nihil obstat, o sea, no hay dificultad u objeción, y el imprimatur, o sea, la autorización de un obispo para imprimirla.
Hace un momento Ana Lucía nos hizo un comentario en relación a lo siguiente: hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad y sumisión a la iglesia, pues fue ella la que recibió este sagrado depósito. Padre, ¿qué nos puede decir acerca de esto que escuchamos? En cada Eucaristía o misa dominical, después de la predicación u homilía del sacerdote, profesamos la fe, orando con el credo de los apóstoles. Permítame explicarles por qué lo hacemos. Lo hacemos para profesar nuestra fe apostólica. Nuestra fe la hemos recibido gracias a la predicación de los apóstoles. Por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 20: edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Los apóstoles son los testigos privilegiados del Evangelio. Lo recibieron directamente de Cristo y fueron enviados por Él a todo el mundo. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dentro del grupo de los 12 apóstoles quisiera resaltar el papel protagónico de Pedro como cabeza. En el texto de Mateo 16, versículos 18 al 20, encontramos cuando Jesús le dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús escogió a Pedro para edificar su iglesia, solo a él y a nadie más, y le encomendó la tarea de apacentar a sus corderos, ovejas, como leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos 6 relatos sobre la resurrección del Señor. De esos 6, 5 son de Pedro, anunciando el misterio pascual. Él es quien toma la palabra, la iniciativa, es decir, es la cabeza. Tanto Pedro como los demás apóstoles murieron, pero ellos dejaron sucesores imponiéndoles las manos. Esto se conoce como la sucesión apostólica. El apóstol Pablo escribe: por esto te recomiendo que reavives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Esto se lo escribe a un joven obispo llamado Timoteo. El sucesor de Pedro es el Papa, el cual es el obispo de Roma, y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Todos ellos han sido ordenados por imposición de las manos por otros obispos, en una línea ininterrumpida a lo largo de los siglos, hasta llegar al grupo de los apóstoles. En pocas palabras, los obispos son los descendientes directos de los apóstoles. El Papa y los obispos, en comunión con él, forman el magisterio de la Iglesia, cuya función es custodiar el depósito de la fe, el cual está formado por la Sagrada Escritura y por la tradición apostólica. El documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, numeral 10, dice: así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque brotando ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que, con la luz del Espíritu de la verdad, la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas, que están todas ellas implícitas en la Escritura. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Es por eso que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, como ya hemos dicho, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. En esta tarea del magisterio le es asistido por el Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre,
les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Todo lo anterior, hermanos, lo expuse para que no caigamos en el error de querer interpretar la Sagrada Escritura sin el magisterio de la Iglesia, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Hay algunas personas que dicen Cristo sí, Iglesia no. Ya el Papa Benedicto XVI en su audiencia general del 15 de marzo de 2006 dice: es incompatible el eslogan que existe de Dios sí, Iglesia no. Parafrasearé un poco a su santidad. No podemos tener a Jesús sin la realidad que Él creó y por medio de la cual se comunica. Cristo está vivo y presente en la sucesión de los apóstoles. Entre Dios y su Iglesia hay una profunda, inseparable y misteriosa continuidad. Aunque su predicación es siempre una exhortación a la conversión personal, la predicación de Jesús, en realidad Él tiende continuamente a la constitución del pueblo de Dios, que ha venido a reunir, purificar y salvar. Resulta evidente que toda la misión del Hijo encarnado tiene una finalidad comunitaria. Él ha venido precisamente para unir a la humanidad dispersa, ha venido para congregar, para unir al pueblo de Dios. Preocupémonos, hermanos, por aprender de la palabra de Dios y por predicarla. Si en nosotros está el esfuerzo por querer aprender de ella, encontraremos los medios para profundizarla. Recordemos el dicho popular, querer es poder. Acerquémonos a la palabra de Dios en comunidad, en comunión con el Papa, los obispos y con sus colaboradores, los sacerdotes. La Iglesia es madre y maestra, dejémonos educar por ella. Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, un espacio radial que se está transmitiendo todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Sevilla de Caracol Radio, 1530 AM. Dios les pague a las personas que nos ayudan con su aporte económico para que este programa salga al aire. Recuerde que son defensores de la familia. Somos la base de nuestra sociedad. Somos la columna vertebral. Somos la columna vertebral de este mundo y todos somos familia de Dios, absolutamente todos. Agradecimientos igualmente a la diócesis de Buga que nos está colaborando para evangelizar a través de este medio radial. Somos Familia de Dios está transmitiendo mensajes, experiencias y enseñanzas de fe y de razón. Y también le agradecemos a las personas que nos dejan los comentarios en el canal de YouTube, por WhatsApp, por nuestro correo. Dios los guarde. A todos los que hacen posible este programa. Nos acompañó el padre Sebastián Cernas Zapata, Ana Lucía Hernández Acevedo, Marta Lucía Bolaños, Luis Alberto Ramírez, David Castro, nuestro director y productor. En el control máster Radio Sevilla de Caracol Radio, Carlos Andrés Díaz Ateortúa. Y les habló con mucho cariño, como todos los del equipo de Somos Familia de Dios, Martín Montilla Cano. Si Dios lo permite, nos encontramos dentro de 8 días. Los dejo en la oración final con Javier Londoño Correa, un laico comprometido con la iglesia y amigo muy querido de este programa. Javier, muchas gracias. Felicidades, Dios los guarde y bendiga. Nos escuchamos dentro de 8 días. La familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. La Santa Biblia enseña que Dios estableció a las familias desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes y portentosas. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa y feliz. En este mes damos gracias al Padre de la Vida por su presencia en nuestras familias, en los hogares de todos los colombianos. Hemos transcurrido tiempos complejos, tiempos difíciles. Hay familias que en estos momentos tienen un dolor profundo por la pérdida de uno o varios de sus seres queridos a causa de esta pandemia y tal vez por otras situaciones. Pero el Señor está allí presente, reconfortándonos, alentándonos para que seguimos avanzando. Para los que estamos todavía con la gracia de la vida, podamos avanzar con confianza, con seguridad y podamos ser luz para tantas familias en el mundo. La familia es la base de la sociedad, la familia es el recinto donde se cultiva el amor, la familia es el centro donde Dios
avanza, donde Dios crece, donde Dios se potencializa. La familia es ese lugar donde hay calor de hogar, donde se recibe un alimento cargado de esperanza, donde se recibe un abrazo lleno de ilusiones, donde se transforman y se construyen los sueños de nuestros hijos. La familia es el todo. Oremos por las familias que tienen en estos momentos conflictos, que tienen problemas en su relación marital, que tienen problemas con los hijos tal vez en las drogas, hijos tal vez perdidos, muy perdidos en el mundo, para que el Señor restaure estos hogares y para que la familia pueda ser ese vínculo de respeto, ese vínculo de amor, ese vínculo de la razón de nuestra existencia. Oramos por todas las familias de Colombia, por las familias de nuestro municipio de Sevilla Valle, para que todas las familias al unísono reconozcan que solamente hay un Dios y que nos debemos a su gracia, a su amor, a su lealtad. Amén. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla.